Estamos de regreso en el programa. Vamos a dejar la política. Ya renegamos en la primera parte del programa por la manera como se están comportando en la lucha anticorrupción. Y hemos hablado también de riesgos y de investigación científica. Y ahora vamos a hablar de cultura, porque el Hay Festival o el Hey Festival es realmente importante para Arequipa. Es el festival del pensamiento, de la cultura, y se lleva 3 años consecutivos, va a ser el 4º año, y ahora estoy con una de las organizadoras del Hey Festival, Ángela Delgado. Ángela, bienvenida. Buenas tardes, Quique. Gracias por la invitación. No quiero empezar hablando de Vargas Llosa, porque Vargas Llosa ha llegado varias veces. Aquí lo hemos visto, la gente, bueno, hay muchas maneras, ¿no? Estamos ligados a Vargas Llosa. Vargas Llosa fue quien movió sus influencias para que el Hey Festival se realice en Arequipa. Sugirió Arequipa como ciudad sede del Hey Festival, exactamente. Pero a mí me parece muy interesante que Salman Rushdie o Rushdie, el autor del libro Los versos satánicos en el año 88, llegue, porque desde el año 89, curiosamente, en el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, el Ayatollah Khomeini dictó contra él una orden de, ¿qué se puede decir?, de asesinato, de ejecución. Claro, ¿no? Y puso un precio, exactamente, pero yo creo que ha pasado tanto tiempo y se han visto tantas cosas en el mundo que ya esa amenaza, pues, es menos notoria. El propio escritor Salman Rushdie ha dado el consentimiento para anunciar su visita y su participación en el Hey Festival, en el 4º en Arequipa. O sea que en ese sentido yo espero y creo que no vamos a tener ningún problema. Yo estuve leyendo que Rushdie va a estar en Buenos Aires prontito, sí, ¿no es cierto? Sí. Y la gran preocupación en Buenos Aires es la seguridad. Entonces se van a redoblar los esfuerzos. Además, él sigue teniendo una protección personal. Si es que el asunto es delicado, me imagino, aquí. No vamos a tener una ciudad... No, descuiden respecto a eso. Y aparte, tú sabes que cualquier tipo de organización en ese sentido, en este caso el Hey Festival, obviamente va a tomar todas las previsiones y las medidas de seguridad del caso para garantizar que el señor Rushdie esté completamente confortable en la ciudad y que los participantes, invitados y público en general no sientan ningún tipo de presión por seguridad. O sea que en ese sentido, por favor, estén totalmente tranquilos, ¿no? Yo creo que está su visita totalmente garantizada. Bueno, tú sabes que los programas, uno no puede decir que pasa mañana, ¿no? Pero hasta el momento, pues obviamente el señor Rushdie ha dado su consentimiento. Y lo vamos a esperar muy contentos. No, va a ser interesantísimo. El 8 de noviembre. Va a ser interesantísimo. El asunto es que él mismo, en sus conferencias y en las entrevistas que da, suele contar mucho las cosas, que lo decían, usar pelucas para poder... Claro, súper anécdotas, ¿no? Claro, en los aeropuertos y qué sé yo. Muchas de esas cosas. Sí. Ahora el tema es pues que realmente la sentencia de muerte dictada por el Ayatollah Khomeini no ha sido levantada. No ha sido levantada, me parece. De verdad que no ha sido levantada, eso te lo no, lo he investigado también en medios y oficialmente no he encontrado nada fuera de, ¿no? de la sentencia. Pero yo creo que las cosas de acuerdo a lo que he escuchado igual, han cambiado favorablemente en todo caso hacia el escritor y ya puede transitar más libremente por el mundo, ¿no? O sea, no hay ningún problema en ese sentido. Y yo creo que si Arequipa no tuviera el Hey Festival sería muy difícil que venga alguien como Salman Rushdie, por ejemplo. Era impensable. ¿No? Hace 4 años era impensable que escritores de la talla de los que han venido, o de Salman Rushdie, pasen por aquí. Exacto, ¿no? Exacto. Y eso, por ejemplo, aquí que me levantaba un comentario, un pensamiento. Hace poquito me entrevistaron telefónicamente y me decían, ¿y qué va a pasar cuando cambie el gobierno regional, que es una de las instituciones que apoyan financieramente al festival? Entonces comentaba que buena parte del establecimiento del Hey Festival en Arequipa y en Perú tiene que tener y obedece también al respaldo
político, la voluntad política de las autoridades y de los empresarios para que el festival se siga llevando a cabo acá, ¿no? Entonces, yo me imagino que el próximo o la próxima presidenta regional o o el alcalde provincial pues decidan y sigan dando el apoyo al festival en Arequipa, ¿no? ¿Tú crees que no lo harían? O sea, Bueno, sería un tanto idiota, a mí no me pasa por la cabeza la idea, pero lo menciono porque, claro, a mí me sonaría súper bizarro y totalmente absurdo que no fuera así. Pero te lo comento como una anécdota, ¿no? ¿Cuánto cuesta organizar un Hey Festival? Mira, como lo estamos haciendo aquí, que de verdad es un esfuerzo grandioso, es la utilización de cada recurso en su máxima expresión, pues necesitamos más de 700,000, 800,000 dólares, ¿no? $800,000. Sí. Correcto. ¿Cuánto está poniendo el gobierno regional, el Estado? Bueno, son porcentajes variables, ¿no? O sea, el gobierno regional, por ejemplo, en el segundo año del Hey Festival, se comprometió con una cantidad, ¿no? Vía un convenio con el Hey Festival, que lamentablemente no ha podido cubrir por motivos X, ¿no? Por motivos totalmente institucionales. O sea, no quiero decir con eso que no tengan voluntad. O sea, la gestión de la gobernadora Yamila Osorio ha respaldado mucho la gestión del Hey Festival. Que la cantidad que comprometieron no haya sido entregada, pues son motivos ya directamente vinculantes a su gestión, ¿no? A los trámites internos. Daban un porcentaje aproximado de más o menos 100,000, ¿no? 100,000 dólares. Es la séptima parte de lo que se necesita. Sí. Pero merece una inversión, porque ahí no es dinero tirado al tacho de basura, pero claro, sino es la promoción. Sí. Arequipa ahora sí suena en el mundo. Mira, Quique, ¿no? el año pasado tuvimos 5 millones de dólares de impacto mediático. ¿Tú te puedes imaginar esa cantidad de dinero en gestiones simplemente, que te digo, aisladas o por, que te digo, promoción turística? Pues no se da. Obviamente que hay una contabilidad ahí, pero en el sentido de, claro, por menciones y estrategias publicitarias de la ciudad de Arequipa a través de PROMPERÚ, de ciertos medios empresariales o turísticos, pero ninguno yo creo que suma esa cantidad de impacto mediático a nivel internacional como la que tiene el Hey Festival, O sea, ¿no? poner 100,000 y que te rinda como 5 Es que millones de es verdad, importante. y aparte es una inversión no solamente a plazo directo, o sea, no la vemos al día siguiente, ¿no? O sea, vemos esa inversión y los resultados los tenemos a mediano y largo plazo. O sea, esos 5 millones de impacto mediático del año pasado también siguen teniendo esta trascendencia del impacto durante este tiempo, ¿no? O sea, y hay gente que nos escribe, hay cada vez más personas interesadas a nivel sudamericano en venir a Arequipa, hay autores que escriben al comité del Hey Festival interesados en ver esa ciudad que dice que está en Perú, ¿no? O sea que de verdad la identificación del festival con las características de la ciudad ha sido de verdad como anillo al dedo, ¿no? ¿Y tienes una idea de cómo ha ido aumentando la participación de extranjeros en el Hey? Desde Mira, el primero al tercer año. Tenemos una cuantificación no científica, pero los cálculos aproximados, por ejemplo, el primer año la participación de locales fue casi un 90%, ¿no? 10% de gente fuera de Arequipa, digamos, Desde Lima, gente procedente de Lima, de ciudades del sur, tipo del Cusco, Perú, del extranjero. Perú, exactamente, del extranjero. Pero el año pasado, o sea, en la tercera edición, yo creo que la contabilidad ya se dio un poco y fueron unos 75% locales y un 25% o casi uno de cada cuatro. 20% de visitantes, ¿no? Y mira, ahora que se anunció a través de los medios de comunicación la llegada de Vargas Llosa y de Rashidi, pues ya hemos empezado a tener muchísimas consultas en la página web y consultas también directas por el Facebook de gente que te conoce y te dice, oye, ¿cuándo es esto? ¿Cómo es esto? Con ganas de venir, reservar de una vez su cupo, ¿no? En alojamientos, etcétera. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Ángela Delgado, es una de las organizadoras del Hey Festival, que este año, en noviembre, traerá a nuestro premio Nobel, Mario Vargas Llosa, y también a Salman Rushdie, uno de los escritores más perseguidos por radicales islamitas que pusieron sobre él una sentencia de muerte y una recompensa de 2 millones, increíble. Tras la pausa, seguimos con ella.
Estamos de regreso en el programa, sigo con Ángela Delgado, es una de las organizadoras del Hey Festival que se realizará entre el 8 y el 11 de noviembre este año. ¿Qué es? Bueno, porque realmente muchos todavía no están familiarizados con esto. Es un festival donde vienen escritores, periodistas, pensadores, para acercarse a la gente. Conversan entre ellos, hay conversatorios, hay charlas. Uno puede estar cerca de los escritores, literatos también, casi de la mano, pedirles que le firmen un autógrafo. Y este año Salman Rushdie es uno de los grandes escritores del siglo XX y XXI. Y a lo que se le suma pues esa vida cinematográfica de andar con seguridad, con pelucas, disfrazado, tratando de esquivar durante 3 décadas a radicales islámicos que querían matarlo porque escribió un libro, Los versos satánicos. Eso me lleva a hablar de lo importante que es la literatura. Lo que dice Vargas Llosa no es una exageración. La literatura molesta. Las críticas que hacen los escritores a través de sus libros genera pues tremendas reacciones en los poderosos, ¿verdad? Es evidente aquí que yo creo que la literatura, el pensamiento, la investigación, la creatividad siempre pone alerta a toda esa gente que busca simplemente mantener un pensamiento único, un fundamentalismo en cualquiera de las áreas, y a gente que no se atreve a ir un poco más allá y pensar y mostrar lo que piensa, ¿no? Definir lo que piensa. Yo creo que el Hey viene precisamente a encender luces, ¿no? Luces en todo sentido. No solamente en el literario, sino en diversos campos del conocimiento, para saber que no todos pensamos igual, que hay otro tipo de pensamiento igualmente respetable que el nuestro, y que estamos aquí para conversarlo y para ponernos de acuerdo, ¿no? en beneficio y en bienestar del prójimo. Pero Vargas Llosa resalta mucho el tema de la tolerancia. Exactamente. Él, por eso es liberal, dice, porque es una doctrina donde precisamente las ideas se enfrentan con ideas. Claro, y con respeto, ¿no? Y tiene que ser en democracia, claro, porque hay que convivir con los que te critican. Exactamente, y con los que piensan distinto y se comportan distinto y creen en cosas distintas que tú, ¿no? O sea, yo creo que estamos sobre la Tierra y nos diferenciamos de los otros seres vivos precisamente por esa cualidad, ¿no? Por poder pensar y poder arribar a ciertas conclusiones en base a nuestras creencias, en base a nuestra formación, pero conscientes de que no todos somos iguales, ¿no? ¿Qué tipo de gente va al Hey Festival? ¿Qué tipo de gente ha ido en los 3 últimos años? ¿Jóvenes, viejos, son estudiantes? Porque es cierto, hay un movimiento muy interesante, sí. pero la gran mayoría de los arequipeños se han mantenido lejos, no precisamente porque no quieran participar, sino porque la difusión no ha llegado a ellos. Mayormente estos temas culturales no son comunicados de la manera más adecuada y llegan a los canales adecuados. ¿Cómo ha sido estos 3 años de experiencia? Mira, ha sido una experiencia fenomenal, o sea, y una experiencia que ha traspasado cualquier expectativa inicial. Cuando llegó el festival aquí a Arequipa en 2015, de verdad que yo estaba muy nerviosa por la respuesta del público. ¿Pensabas que iban a haber salas vacías? No vacías, pero claro, era un festival que recién ingresaba. Sabemos, tú, yo y los demás, que de repente nos movemos en este círculo de actividad cultural por la ciudad, que siempre nos vemos las mismas caras, ¿no? O sea, que encuentras a Pedro, Juan y José, o Ana, Luisa y Carmen, siempre en las mismas exhibiciones, charlas y qué sé yo. O sea, el público o el segmento de público cultural normalmente comparte o es compartido por diferentes instituciones culturales, públicas y privadas. Con el Hey pasó algo súper bacán, muy interesante, porque de verdad captó la atención de público diverso, ¿no? O sea, hemos tenido, y los números han ido creciendo, estudiantes universitarios, entre los que, por ejemplo, los estudiantes de la Católica por procedencia son el número mayor.
considerando que además nosotros reservamos el 20% de cada aforo, de cada local, para los universitarios con ingreso libre. Luego hemos visto amas de casa, hemos visto empresarios, hemos visto estudiantes de otros lugares, gente que en realidad yo no veía ¿qué te digo?, en los centros culturales, ¿no? O sea, yo creo que sí ha habido una pasada de voz y un contagio, si se puede llamar así, cada vez mejor, ¿no? En estos 3 años. O sea, ha crecido el público asistente al festival y su procedencia es variada. O sea, ¿Cuándo paga por ir al Hey Festival? Salvo ese 20% que tú dices que se reserva para estudiantes, por ejemplo. 5 soles ¿no? por sesión 5 soles. hasta el año pasado. ¿Podría subir? Bueno, es que yo te comento, no sé si vaya a subir, o sea, esto tiene que ser sujeto a los análisis que se hagan internacionalmente. Esperamos que no, pero siempre está abierta la posibilidad. Yo creo que quiero hacer una comparación. Te hice la pregunta porque 5 soles. Si esto fuera un certamen privado, esas conferencias que se organizan, y traes a Salman Rushdie, a Mario Vargas Llosa, claro. ¿Cuánto podría costar una entrada? Es más o menos lo que cuesta, a ver, imaginemos, ¿no? Yo creo que más de 50 soles definitivamente, ¿no? O sea, es que sí, una entrada abierta al público, de repente en un escenario mayor, tipo auditorio para 1000 personas, ¿no? Que sabemos que se va a llenar. Pero el Hey trata de mantener un costo básicamente simbólico, solamente porque debemos registrar ¿qué te digo?, la procedencia, el aforo, tener una contabilidad exacta y esa es una manera. Y la otra es hacer sentir también a la población, cualquiera sea su procedencia, que la actividad cultural tiene un costo, ¿no? O sea, que este es un trabajo detrás. Y el festival es un festival precioso, lindo, maravilloso, pero es un festival caro. O sea, implica una logística realmente importante. Vienen escritores de distintas partes del mundo. La logística es complicada. Hay que ver y cuidarlos desde que salen y pisan, ponen un pie fuera de su casa hasta que vuelven a poner el pie en su casa. Entonces, hay que cuidar mucho el detalle, hay que cuidar la interpretación, por ejemplo. O sea, tú a Salman Rushdie o a cualquiera de nuestros invitados no Los le puedes traductores tienen poner que ser de primera. a cualquier intérprete. Evidentemente hay que ser muy cuidadosos en ese detalle, con los equipos de sonido, interpretación, con los audífonos, en el alojamiento, la alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, es una logística súper grande, es compleja, es por eso que en esta organización participamos, si bien un grupo pequeño de personas, pero procedentes de diversos lados, o sea, la coordinación a lo largo del año es constante y coordinamos, una está en Londres, la otra está en México, la otra está en Marsella, ¿no? Y es una coordinación continua para garantizar la efectividad de cada uno de los festivales Hey alrededor del mundo, ¿no? Tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos todavía voy a estar con Ángela Delgado y quiero hablar con ella del otro aspecto. Alguna vez lo tocamos en una entrevista, pero quiero retomarlo. Podemos hacer de Arequipa una capital cultural de Sudamérica. Tras la pausa, seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa. Sigo con Ángela Delgado, una de las organizadoras del Hey Festival. Juan Manuel Guillén, cuando llega primero a la municipalidad provincial y luego cuando está 2 periodos en el gobierno regional, habló muchas veces de convertir a Arequipa en la capital cultural de América del Sur. Lo recuerdo. Es un discurso bonito, suena interesante, patrimonio cultural de la humanidad, bueno, pero creo que no hemos avanzado mucho realmente para eso. Tal vez uno de los pasos importantes ha sido la internacionalización de Arequipa a través del Hey Festival. Entonces, ¿tú crees que podríamos realmente serlo? ¿Podríamos ser una capital cultural? Estuve ayer viendo al ballet de San Petersburgo, me pareció interesante, además que la sala esté llena, ¿no es cierto? Súper. Pero para ser una capital cultural necesitamos tener pues un gran nivel, como el Ballet de San Petersburgo, como los escritores que vienen al Hey Festival, pero eso hay que tenerlo 365 días del año. Claro, Quique, y tenemos que tener una política de gestión y desarrollo cultural. O sea, yo creo que actividades aisladas nunca van a hacer que la ciudad realmente se convierta en eso que esperamos todos, que sea en ese polo de desarrollo cultural que congregue
la asistencia y el interés de gente del mundo, ¿no? O sea, yo creo que el GEI maravillosamente ha puesto o ha probado que Arequipa está en la capacidad de organizar un festival de esa naturaleza. Pero yo llamaría a la reflexión, sobre todo a los candidatos a próximas autoridades, para que pensemos la ciudad de una manera mucho más planificada y más inteligente, ¿no? Gestión cultural no es el pasacalle del 15 de agosto, ¿entiendes? O sea, y si vamos a ver cuánto reditúa ese pasacalle, pues también tenemos que ser críticos en ese sentido. Yo creo que la ciudad y la región necesita desarrollarse en torno o en base a un planteamiento que nos lleve a trabajar a mediano y largo plazo. Yo creo que hay que ver la ciudad como una posibilidad. ¿Y qué posibilidad tiene? Pues infinitas, ¿no? Infinitas posibilidades, tú lo ves a través del GEI. La propia estructura del centro histórico es ya un escenario maravilloso, no solamente para el GEI Festival. Podríamos tener un festival de artes visuales, podríamos rescatar la fotografía por todo lo alto, podríamos tener cine para incentivar la producción cinematográfica en el sur peruano. Tenemos que aprovechar las distancias que nos separan de Argentina, Chile, de Bolivia, ¿no? ¿Por qué no vemos y configuramos un planeamiento estratégico en base a nuestras oportunidades, a nuestras ventajas, a lo que nos puede posicionar como diferentes del entorno, ¿no? ¿Quién lo hace? Porque tú has estado, tú organizabas la Feria Internacional del Libro y eso lo hacían los centros culturales, las universidades, ¿no? Y eran las entidades estatales las que estaban un poco alrededor, no estaban muy metidos en el asunto. Yo felicito. Pero eso, sí, que parecía una buena iniciativa, una buena experiencia, de repente se diluyó. Entonces, ¿quién debe hacer esto? ¿Debe hacerlo la sociedad civil? ¿Debe hacerlo el Estado? ¿Pueden convivir? No lo sé. Mira, Quique, aclarando, ¿no? Yo sí estuve en la organización de la Feria Internacional del Libro de Arequipa, una experiencia gratísima, porque bien lo has dicho, o sea, demostró que 5 organizaciones privadas y una pública, estaban ahí los 3 centros culturales, la Universidad Católica y la San Agustín, pudieron desarrollar una feria a la que yo le veía mucho futuro. Lamentablemente, Artequipa, que es como se llamaba o se llama la organización, dejó de actuar junta. Los motivos los desconozco. Pero, ¿de quién es la responsabilidad o quién tendría que tomar el liderazgo en ese sentido? Pues yo creo que la administración local, ¿no? Hablando de la ciudad de Arequipa, o sea, hay experiencias en todo sitio. Por ejemplo, Buenos Aires, ¿quién organiza toda esa movida de la feria? El gobierno local, ¿no? Es el gobierno local el que tiene que liderar con una propuesta. O sea, siempre tenemos el argumento de que no tenemos presupuesto. Bueno, no tenemos presupuesto muchos, pero tenemos un poquito de, ¿no?, de neuronas que tendrían que trabajar y tendrían que trabajar mancomunadamente, o sea, coordinadamente, para que se arroje un producto de nivel A, ¿no?, nivel superior. O sea, yo creo que ya hemos experimentado varias cosas culturales como ciudad para saber de lo que somos capaces. Yo creo que también tenemos que aspirar a otro tipo de ejecución, ¿no? O sea, ya Arequipa dejó de ser un pueblito, ¿entiendes? O sea, yo no estoy juzgando, y yo creo que hay actividades para todos los públicos. Pero si hablamos de una feria de libro, por ejemplo, tiene que estar bien montada, ¿no? Tiene que tener las mínimas condiciones de seguridad, tiene que tener servicios higiénicos, tiene que mostrar al público y facilitarle también una experiencia grata, porque tú vas a comprar un libro, pero no solo vas o sea, no vas al hecho de desembolsar una cantidad y llevarte un objeto, vas a sentir, a percibir, a contagiarte de gusto, a que luego sales del lugar y dices, oye, ¿por qué no vas? Porque he encontrado X, Y y Z cosas, ¿no? O sea, yo creo que más allá del hecho mismo, o sea, de la transacción económica que cualquier actividad cultural conlleva, porque hay transacciones económicas dentro de esto, lo principal es la experiencia, ¿no? Y yo creo que a partir de la experiencia se pueden generar un millón de cosas. Gracias, Ángela, por estar con nosotros. Ángela Delgado, organizadora del GEI Festival. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo Avión. Gracias, Kike.